Esto es Auschwitz, uno de los campos de la muerte, el Holocausto. ¿Cuántas películas habrás visto sobre el exterminio de judíos por los nazis? Pero, ¿eran solo judíos los que murieron en las cámaras de gas? No. Allí perdieron la vida también muchos cristianos y algunos judíos convertidos al catolicismo, como Edith Stein. Edith era una profesora universitaria alemana. Descubrió la fe y más tarde se hizo carmelita tomando el nombre de Teresa Benedicta de la Cruz. En 1942 fue llevada prisionera con otros religiosos y religiosas a Auschwitz. Murió allí como judía y mártir de la fe cristiana. Filósofa de gran inteligencia, nos ha dejado escritos de honda espiritualidad. Juan Pablo II la canonizó en 1998 y además la declaró copatrona de Europa. Auschwitz fue parte de un drama colosal. ¿Sabías que el siglo XX fue el más sangriento de la historia? En los últimos 300 años han muerto unos 100 millones de personas en guerras, el 90% de ellos en el siglo XX. ¿Sabes por qué? En la Primera Guerra Mundial, los intereses nacionales y económicos se impusieron sobre la ética cristiana. La Segunda fue peor. Se enfrentaron dos ideologías inhumanas que dominaron casi toda Europa: el nazismo pagano y el comunismo ateo. Esa guerra fue para la Iglesia una prueba más dura que la primera. El Papa Pío XII hizo todo por impedirla. No le escucharon. Las consecuencias: muerte y desolación primero, y luego pérdida de libertad en los países caídos bajo el férreo imperio comunista. Un telón de acero dividía a Europa en dos. ¿Has oído hablar de la Guerra Fría? Estados Unidos se oponía a la expansión soviética. Con dos superpotencias nucleares enfrentadas, el mundo temió una guerra atómica que podía ser fatal para el planeta. En esos años de progreso en muchos campos, la fe cristiana se veía amenazada por el marxismo en el este y el materialismo práctico en el oeste. Pero la Iglesia no se dejó arrastrar, se renovó. El Papa Juan XXIII sucedió a Pío XII y sorprendió a todos convocando el Concilio Vaticano II en 1962. ¿Sabes por qué fue tan importante ese concilio? ¿Qué novedades trajo? Una de ellas fue realzar el apostolado de los laicos y proclamar la vocación a la santidad de todos, incluso de los casados. Ese era el mensaje que pregonaba desde 1928 San José María, el fundador del Opus Dei. Después del concilio, se multiplicaron las instituciones que daban más protagonismo a los laicos. Ellos afianzaban la presencia del mensaje de Cristo en el mundo del trabajo y en la vida civil. El concilio no fue bien interpretado por muchos. Surgieron abusos de todo tipo. El Papa Pablo VI intentó evitar la confusión doctrinal que se iba extendiendo, pero no fue muy escuchado, especialmente cuando declaró la inmoralidad de la píldora anticonceptiva. Murió en 1978 sin haber cedido tampoco ante la llamada teología de la liberación, que pretendía conciliar el marxismo y el cristianismo. Mucha materia para estudiar, ¿no es cierto? Pero vale la pena, porque esta época tan reciente marca de modo profundo el hoy en el que nos movemos. Esta unidad es la clave para entenderlo.